Dios le bendiga. En esta ocasión vamos a estar hablando de una carta muy en especial, la carta a los Hebreos. El escritor no lo sabemos, pero sí sabemos que estaba el Espíritu Santo inspirándolo y guiándole a alentar a sus hermanos judíos o hebreos para que no desmayaran en la fe, para que no renunciaran a la doctrina sana, y les estaba haciendo ver muchos puntos importantes, como así también hoy en día muchos de nosotros los cristianos necesitamos saber, entender y acatarlo a nosotros, no dudar de la fe, sino realmente conocer al Dios verdadero. Por lo tanto, le voy a pedir que abra conmigo la palabra de Dios, o escúcheme usted. Vamos a estar hablando de un tema muy importante en la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 hasta el 16. En sí va a ser muy corta, pero es muy esencial esta palabra. Como dije al principio, nosotros como hijos de Dios necesitamos entender este mensaje, y el único medio, es lo que está diciendo acá, de salvación, y el único medio de nosotros llegar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, le dice a Timoteo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante es entender esto. Número uno, que nosotros, aunque somos pecadores por naturaleza, en Cristo Jesús hemos sido justificados, perdonados, declarados santos y sin mancha. Eso significa que no hay nada ni nadie que nos pueda acusar, no por nuestros propios méritos, sino por la sangre del Cordero de Dios, que hizo el grande sacrificio allá en el Gólgota, para que usted y yo, amigo mío, hermano en Cristo, seamos santos, seamos declarados sin mancha. ¿Y por qué es importante saber esto, entender esto? Porque muchas veces el enemigo, a través de pensamientos, a través de personas, a través de circunstancias, nos acusa y nos dice que no somos merecederos o no merecemos la gracia, la misericordia de Dios, porque hemos pecado. Y de hecho es así. Nosotros por naturaleza pecamos, le fallamos a Dios, aunque también se conocen como pecados por ignorancia o de ignorancia. Esos pecados Dios los entiende, hay algunos que son así, otros son premeditados, pero de igual manera nosotros necesitamos arrepentirnos porque le hemos fallado a un Dios santo. Pero el punto que está haciendo aquí el escritor a los Hebreos es que no importa. Número uno, nosotros debemos de entender de que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, Él está ante el Padre intercediendo por nosotros. No porque nosotros somos buenos, sino porque estamos cubiertos por su sangre, sino porque hemos sido perdonados. Y eso es lo que le dice aquí el escritor a los Hebreos,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, ascendió hasta los cielos con el único propósito de ser oficiador del nuevo pacto, el pacto que es basado en la gracia y no en la ley o no en ritos de animales o tablas de preceptos que nos dictan qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Uno de los ministerios que estaba en el Antiguo Testamento era el sacerdocio. El sacerdote representaba ante Dios al hombre, al ser humano, porque oficializaba ceremonias para poder cubrir los pecados. Pero este es el sumo sacerdote que a nosotros nos convenía tener, porque es perfecto. Y vamos a seguir leyendo aquí. Dice, retengamos nuestra profesión. El escritor a los Hebreos dice eso porque habían muchos que estaban retrocediendo a la ley mosaica. Estaban retrocediendo a los ritos ceremoniales. Y el cristiano debe de entender que ya no tiene que ejecutar ningún rito ni guardar ninguna ley. No es que digo que deliberadamente vamos a ir a quebrantar la ley, ese es otro punto, sino que no tiene que tener la esperanza de que cumpliendo la ley se va a poder justificar ante Dios, porque la ley solamente fue un ayo, un maestro para llevarnos a Cristo. ¿Qué significa esto? Que la ley nos decía a nosotros que somos pecadores y que por tanto al ser pecadores no podíamos cumplir la ley al 100% por ese mismo defecto del pecado de naturaleza que tenemos, o el pecado natural que se le conoce. Entonces vino Cristo para hacer esto, para justificarnos por su sangre y así podernos representar ante Dios. Eso es lo que debemos de entender, que la ley exigía que la cumpliéramos a plenitud y ningún ser humano puede hacer tal cosa. Entonces era necesario que nosotros tuviésemos un sumo sacerdote perfecto, y este mismo escritor en el capítulo 10 está explicando, y en otras partes también, que los sacerdotes que fueron antes del Señor Jesús no fueron para perpetuidad, o sea, para siempre, sino eran temporales porque ellos tenían que partir también. Y así el siguiente continuaba. Pero en Cristo, como Él es el sacerdote perfecto y santo, ya no hay necesidad de tener más sacerdotes. Él es el último y único sacerdote que nos representa ante Dios. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En primer lugar, tenemos que entender que Él entiende nuestras debilidades. Todo lo que nosotros pasamos aquí, hambre, sed, cansancio, tentaciones de la carne, aunque claro, y déjeme explicar eso, Cristo fue tentado, mas no cayó en pecado, porque Él es la oveja perfecta y Él nunca pecó. Mas Él entiende cuando nosotros somos tentados en cualquier aspecto, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. En todo el Señor Jesucristo fue tentado, pero sin pecado. Ahí está, ese es el punto que estoy aclarando. Él fue tentado en todo, mas nunca pecó. Y es por eso que Él sí nos puede representar ante el Padre, porque su origen es santo, es perfecto, es bueno, nunca ha pecado, y aun cuando caminó aquí en la tierra, no cedió a la tentación. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces nosotros no tenemos la fuerza ni la fe suficiente para acercarnos a Dios.
Como dije al principio, el enemigo quiere debilitarnos. El enemigo quiere meternos duda. Pero el cristiano verdadero entiende que la lucha que está liderando no es a través de las fuerzas humanas, no es a través de la lógica. Es por eso que el cristiano tiene que vivir por fe, porque sin fe no va a poder ver estos puntos teológicos muy importantes. Y cuando venga la prueba y cuando vengan las acusaciones de Satanás, el adversario, el enemigo, el que nos acusa delante de Dios día y noche, entonces va a desmayar. Pero cuando estas acusaciones vienen y el cristiano está firme y conocedor de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, le va a restregar y a tirar en la cara: no, diablo, yo no soy perfecto, estás en lo correcto en ese punto, pero yo estoy cubierto por la sangre de Cristo y Él está intercediendo ante el Padre para que mis oraciones, para que mi relación siempre esté bien ante Dios. Qué perfecto y qué bueno es entender esto. Mire, le voy a pedir, no sé si quiera usted ir conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 18. Está hablando también el apóstol Pablo de este mismo tema. Y dice en el versículo 18 así: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire, ahí está la Trinidad. Por medio de Él, el Señor Jesucristo, tenemos entrada al Padre a través del ministerio del Espíritu Santo. Es por eso que es importante entender eso, porque nuestra lucha no es en la carne, sino en lo espiritual. Y muchos hermanos desmayan cuando la tentación viene, cuando las acusaciones del enemigo vienen. Y claro, Él no va a querer que usted ore. Él no va a querer que usted escuche este mensaje, la palabra de Dios, la palabra verdadera, no adulterada. Porque la palabra verdadera es la que nos va a hacer libres, libres de temores, libres de la duda, libres de toda cosa que nos quiera paralizar y obstaculizar de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros lleguemos a las moradas celestiales. Es por eso que se ha levantado tanta falsa doctrina. Pero bueno, hasta aquí creo que llegó este mensaje. Y le pido en el nombre del Señor Jesucristo que continúe. Le habló su hermano y amigo en Cristo Jesús, Orlando Ayala. Es de la única manera que vamos a obtener la salvación y la remisión completa de nuestras almas. En aquel día final que nosotros lleguemos a su presencia y que digamos así como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y ahora me espera la corona de vida. Que Dios le bendiga, mi hermano, que Dios le guarde. Esos son los deseos de este ministerio. Bendiciones.